En esta segunda parte quiero dejarles 3 consejos que también van a contribuir a que sean cristianos en victoria. Este día vamos a reflexionar en las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando se refirió a los que querían seguir a Jesús. Es decir, que son consejos para ya dejar de ser de lo que querían seguirle. No, de los que querían seguirle, no. Hay que comenzar a ser de los que siguen a Jesús cuando cueste lo que cueste. Y esto es lo que lleva a convertirnos en cristianos victoriosos. No es los que querían seguirle, sino los que siguen a Jesús, cueste lo que cueste. Eso es lo importante. Veamos en la palabra de Dios cuáles son esos consejos que nos da nuestro Señor Jesús para poder llegar a ser cristianos victoriosos. Primer consejo: nadie ha dicho que será fácil. No se desanimen. Lucas 8, 58, 57 y 58. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. En realidad, es fácil decir lo que ese hombre que se acercó a Jesús dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Lo difícil es cumplirlo. Lastimosamente en las iglesias hay muchos cristianos que están dispuestos a decirlo. De hecho, es muy común escuchar cristianos que hablan con mucha emoción, pero lastimosamente lo difícil es encontrar personas que estén dispuestas a cumplirlo, que estén dispuestos a seguir a Jesús, cueste lo que cueste. Por eso la respuesta de Jesús en el versículo 58 es real. No es fácil seguir a Jesús. Habrá dificultades. Nadie ha dicho que será fácil. Es necesario estar dispuesto a sacrificar la comodidad. Es necesario estar dispuesto a sacrificar tu voluntad para hacer la voluntad del Señor. Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarse a sí mismo no es fácil cuando tenemos un yo muy fuerte. Nos hace ser, porque ese yo muy fuerte nos hace ser muy egoístas, porque primero pensamos en nosotros y después en los demás. Filipenses 2:3 nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto debe ser una realidad en nuestra vida. Dice: con humildad, estimando a los demás como superiores a uno mismo. Todo el que quiere ser un buen soldado de Jesucristo tiene que estar dispuesto a sufrir penalidades. Esto está en 2 Timoteo 2:3. Pero no te desanimes, no desmayes.
no estás solo y la victoria está garantizada por el Señor. Mira lo que dice en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No estamos solos. El Señor está con nosotros y por eso es que podemos seguir adelante. El segundo consejo: tener bien definidas nuestras prioridades. El fracaso en la vida cristiana de muchas personas es porque no tienen definidas cuáles son sus prioridades. El cristiano victorioso sabe que en su vida Dios es primero sobre todas las cosas. El cristiano que no tiene claras sus prioridades vive en constante conflicto. Tiene que decidir entre varias cosas y muchas veces tomará la decisión equivocada. Pero el cristiano que vive por prioridades no tiene que decidir. Él sabe que Dios tiene que ser lo primero en su vida. Luego, su familia, su trabajo, la iglesia y todo lo demás. Lucas 9, 59 y 60. Y dijo a otro: sígueme. Estas son palabras de Jesús, ¿verdad? Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. El texto que hemos leído nos puede parecer muy duro, pero el Señor nos hace entender que Dios está aún sobre nuestra familia. No se trata de dejar de amar a nuestra familia. No se trata de dejar de amar a nuestros padres o a nuestros cónyuges o a nuestros hijos. No, sino que se trata de amar más a Dios que a nuestra propia familia. O sea, en todo poner a Dios en el primer lugar. Mateo 10, 37, 38. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hijo más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Palabras de Jesús. Debemos tener claro que decir que Dios es primero en nuestra vida no es solamente congregarnos en la iglesia el domingo. Es necesario destinar un tiempo todos los días para leer la palabra de Dios. No podemos sustituir este tiempo con oír alabanzas o leer libros cristianos. La lectura de la palabra de Dios no tiene sustituto alguno en nuestra vida. Tenemos que leer, estudiar y memorizar la Biblia, como dice en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto fue lo que se le dijo a Josué. Josué fue, si recuerdan,
el que sustituyó a Moisés. Entonces, fue una indicación de Moisés. Decir que Dios es nuestra prioridad significa orar todos los días, tener comunión con nuestro Dios por medio de la oración. No podemos sustituir la oración con ir a pedir consejo al pastor o por platicar de tus necesidades con algún hermano de la iglesia. El Señor desea que nosotros lo busquemos a Él primero, que nos dirijamos a Él directamente. Efesios 6:18 nos lo dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La palabra de Dios y la oración son la base de nuestra vida cristiana victoriosa. El tercer consejo: nunca vuelvas atrás. Lucas 9, 61 y 62. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Jesús era muy claro en lo que él les decía. Si ya pusimos la mano en el arado, tenemos que caminar hacia adelante, recto, sin desviarnos, pero principalmente sin pensar en volver atrás, sin retroceder, y nuestra mirada tiene que estar en las cosas de arriba. Si ya pusimos la mano en el arado, tenemos que caminar hacia adelante, recto, sin desviarnos, pero principalmente sin pensar en volver atrás, sin retroceder, y nuestra mirada tiene que estar en las cosas de arriba. Por eso se los repetí, para que lo tengamos muy en cuenta. Colosenses 3, 1, 2. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Acordémonos de la mujer de Lot, que volviendo su mirada atrás, quizás pensando con tristeza en las cosas que estaba dejando, en sus amistades, en sus bienes materiales, en la diversión y placeres de Sodoma, se convirtió en estatua de sal. La orden era no volver atrás. El arado es una herramienta de trabajo, y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que nos pongamos a trabajar en su reino, que nos pongamos a trabajar en su obra. Tenemos que saber que el arado está disponible para todo el que lo quiera tomar, pero solo hay una condición: no volver a ver atrás. Marcos 10, 28, 30. Entonces Pedro comenzó a decirle a Jesús: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras,
por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. No es fácil, ¿verdad que no es fácil? Y si han tenido noticias, ya aquí cerca en Nicaragua ya hay persecución. No digamos en otros países donde la situación está más complicada. A todo lo que podemos recibir se le agrega un apellido, y es las persecuciones. No olvidemos que ya estamos en los últimos tiempos. ¿Y acaso las restricciones actuales por las que fueron más estrictas hace un tiempo atrás, no puede ser un tipo de persecución? También se menciona que en Colombia hay persecución. En conclusión, es darnos cuenta que no es nada fácil el camino que debe recorrer el cristiano espiritual para ser victorioso. Pero no pensemos en lo que estamos perdiendo o dejando, ni en lo que todavía nos espera en esta tierra, sino sigamos adelante y pongamos nuestra mirada en el galardón que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, que al final es lo más importante. ¿Y saben cuál es ese galardón? Se llama vida eterna. Este es el pensamiento que quiero dejar en sus mentes, que lo más importante es alcanzar el galardón que se llama vida eterna. Todavía tengo algo más que decirles. Una última exhortación. No vivas más en derrota. Si hasta el momento solo han experimentado una vida de derrota como cristianos, salgamos de ese remolino. Dios nos crió con propósito. Tenemos una misión que Dios nos trazó desde el principio de la creación. Amarlo, respetarlo, glorificarlo, obedecerlo y tener comunión con Él. Fuimos creados para vencer, para ser victoriosos, no para estar sumidos en la derrota. Luchemos y lograremos la victoria. Entonces, no vivan más en derrota. Luchemos y logremos la victoria. Muchas gracias por su atención el día de hoy. Que Dios los bendiga y ayude para llegar a ser cristianos victoriosos. Todos necesitamos de la ayuda de Dios para llegar a ser cristianos victoriosos. Hasta la próxima.